quizás el tema más, o sin duda el tema más importante de esta última semana y de estos últimos días, que es sin duda el avance complejo, sinuoso y muy poco claro en cuanto a su desenlace de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Estamos hablando del famoso Brexit, que en el día de hoy, bueno, la última noticia que hemos tenido es la sentencia de un tribunal de apelación de Edimburgo, de Escocia, donde se rechaza, es decir, se condena al primer ministro Boris Johnson por el cierre del Parlamento, una sentencia que se da de bruces con una anterior, de hace pocos días atrás, de un tribunal de Inglaterra y Gales que daba como legal y correcto este cierre. Ahora deberá resolver el Tribunal Supremo de Gran Bretaña en una reunión que anticipa las últimas informaciones que tendrá lugar el próximo martes. Pero más allá de lo que es la noticia del momento, lo que nos gustaría hablar con usted esta noche es cómo ve el proceso, cómo ve el punto en el que está el proceso y lo complejo, ¿no? El proceso se ha judicializado, por un lado, y políticamente estamos en una suerte de estancamiento, ¿verdad? Sí, así es. El proceso siempre es complejo. Yo creo que, bueno, lo que viene sucediendo todavía no tiene un desenlace, digamos, previsible a esta altura. El Parlamento, lo que sabemos... Yo no escucho, ¿eh? ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? No, lo tengo muy lejos, lo escucho como en eco. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Ahora perfecto. Sí, le comentaba, mire, lo que sabemos hasta ahora es que el Parlamento británico aprobó una ley para bloquear que Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo antes del 31 de octubre. Que esa ley ha pasado por la Cámara Baja, por la Cámara de los Comunes el día miércoles, fue respaldada el viernes en la Cámara de los Lores, pero lo interesante de eso es que todavía no se descarta un Brexit duro. Lo cierto es eso, y esto se lo digo porque según la ley que se aprobó, se puede solicitar una extensión del Brexit y esa extensión podría ser hasta el 31 de enero del 2020. Pero hay dos escenarios que todavía, por así decirlo, Johnson podría no tener que hacerlo. Y los dos escenarios serían que los legisladores aprueben un acuerdo para el Brexit en este periodo y que los legisladores voten a favor de abandonar la Unión Europea sin un acuerdo. En estos dos casos, digamos, la ley no obligaría a ninguno a una extensión del Brexit. Ahora, lo que el primer ministro debería en todo caso hacer es solicitar una extensión de esto al Consejo Europeo, si es que así lo desea, pero bueno, las acciones judiciales ya se han iniciado y hay que tener mucho cuidado con esto porque Johnson podría en todo caso, si él quisiera, no mandar esa carta para pedir una salida negociada, pero bueno, ya con, digamos, pero Johnson está obligado por la votación del Parlamento a enviar esa carta a la Comisión Europea. No, por eso le digo, está obligado y más con este panorama que tiene en este momento y yo creo que lo va a hacer. Y lo creo ahora, eso no es... Porque de lo contrario él podría ser destituido incluso, ¿no? Sí, eso es cierto. También hace unos días se estaba hablando de una moción de censura que no ocurrió, porque necesitaban 2/3, que en Cámara de Diputados estamos hablando de más de 420 votos. Sin embargo, tuvo una mayoría importante para tratar de negociar un Brexit, por así decirlo, con acuerdo, ¿no? La moción de censura son mayorías agravadas, es difícil, yo no digo que no sea posible, pero todavía no está definido muy claro el panorama y yo pienso que, inclusive le digo más, podría hasta haber elecciones antes del 19 de octubre, porque si bien eso fue rechazado en la sesión anterior, no está definido del todo todavía. No, es decir, el rechazo parlamentario a las elecciones anticipadas, digamos, está en función de lo que haga, hasta donde yo
yo entiendo, está en función de lo que Johnson cumpla con la votación del Parlamento de enviar la carta a la Comisión Europea, ¿correcto? Exactamente. Ya. Exactamente. Ahora, el plazo que tiene Johnson para enviar la carta a la Comisión Europea, ¿cuál es? Es hasta el 19 de octubre. Hasta el 19 de octubre. Exactamente. Si él hasta el 19 de octubre no envía la carta, ahí, digamos, se abriría una situación nueva, ¿no? Y podría inclusive haber un nuevo proceso judicial ya abierto. Claro. O sea, más allá de este choque entre la resolución del tribunal escocés y del tribunal inglés, que deberá resolver el martes, aparentemente, el Tribunal Supremo de Gran Bretaña, se abriría otra causa, que si él no cumple con el envío de la carta, se podría poner en cuestión todo, absolutamente todo. O sea, y podría haber una orden de desacato. Claro, y en ese caso, digamos, sería una situación inédita, ¿no? Porque yo creo que sí, yo creo que no se va a llegar a esos límites por lo que ha sido históricamente la política inglesa, pero bueno, tampoco nadie preveía el proceso que se está llevando a cabo hasta este momento de incertidumbre y falta de previsibilidad. Entonces no están todas las cartas jugadas, pero a mí hay algo que también me hizo un poco de ruido, y fueron las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, el otro día, donde ellos dijeron nos vamos a adherir a la ley, pero vamos a aprobar hasta el límite de lo que se exige legalmente, ¿no? Y eso es presionar un poco más sobre el proceso político ya bastante complejo hasta el momento, ¿no? Claro, porque ¿cuál sería llegar hasta el límite? ¿Hasta el límite qué quiere decir? ¿Hasta la fecha límite del 19 de octubre? Exactamente, hasta la fecha límite. Inclusive le digo más, independientemente de lo que diga la ley del Parlamento, cualquier extensión sobre la cuestión del Brexit tiene que ser acordada con nosotros. ¿No? Tiene que ser acordada con los 27 miembros de la Unión Europea. Claro. Por lo cual, si cualquiera de los integrantes de esa Unión Europea resuelve no darle ese plazo, la fecha no se extendería. Y ahí hay posiciones duras. Macron tiene una posición muy dura. Ya lo ha dicho públicamente y dijo, bueno, si se justifica, como diciendo ya después de todo, lo que yo creo es que todavía la última carta no está jugada en esto, y para un Brexit duro me refiero, para un Brexit duro, porque en el fondo, acá lo que sí sabemos es que va a haber un Brexit. O sea, pase lo que pase, va a haber Brexit. Lo que sucederá es si será más duro o no. Claro, ahora, lo que usted está diciendo es algo que normalmente, normalmente estamos hablando de los últimos días. Esta situación no ha sido analizada de ese ángulo, porque el análisis en general que uno puede ver tanto en Gran Bretaña como en el resto de Europa es el acento está puesto en que si Johnson cumple o no cumple, si se puede extender el plazo, pero es verdad que lo que usted dice es quizás lo más importante. Esto depende no del lado de Gran Bretaña, depende del lado de los 27 integrantes de la Unión. Exactamente. El tiempo que tiene la Unión para resolver, es decir, los 27 integrantes para resolver esto, iría, en el caso de que Johnson lleve la cosa al extremo, desde el día 19, que supuestamente reciben la carta, hasta el día 31. En ese lapso tienen que resolverlo. Exacto, y estamos suponiendo en el caso de que alguno de los miembros no se oponga, porque ya con que uno de los miembros se opusiese, ya habría un problema. Claro, porque eso da curso al Brexit duro, al Brexit salvaje, digamos. Exactamente. Entonces, yo creo que acá y ahí en los 27 no hay unanimidad con respecto a este tema, y hay posturas mucho más duras, como le comentaba yo recién, la de Macron, y yo no sé si no estaría dispuesto Johnson, digamos, a jugar, a hacer un juego de suma cero pleno, y decir, bueno, presiono hasta último momento, porque llegado el caso, bueno, gano o pierdo. Exacto, él también hay que... Exactamente, y ahí hay un tema que es importante, Ángel, que es importante, ¿no? Boris Johnson es el jefe de su partido político. Es el jefe del conservadurismo, o sea que estamos hablando
de que podría perder no solo el puesto de primer ministro, sino el puesto de jefe de su partido. Claro, el tema es que ya todas esas cuestiones político-partidarias, en el caso de un Brexit así duro, salvaje, pasarían en cierto sentido a un segundo plano, quizás porque los efectos, y ese es otro tema que quería preguntarle, los efectos que tendría en el plano de la vida cotidiana, económica, me refiero, económica, social, del país serían brutales. Al menos es por lo poco que conocemos, hoy concretamente, se han conocido papeles que el gobierno se vio obligado a publicar sobre cuáles serían las consecuencias de la salida en un Brexit duro, y bueno, las consecuencias son bastante terribles en cuanto a las cuestiones aduaneras, en cuanto a la cuestión de la provisión de medicinas, en el caso de medicinas, alimentos en el caso de Gibraltar, en su frontera con España, el problema de los transportes, el control de los transportes. Se habla de que podría haber interrupciones en los pasos del Canal de la Mancha que podrían durar hasta 3 meses hasta que comience una cierta normalización, una reducción del suministro de los productos frescos, digamos, verduras, hortalizas, etcétera, aumento de los precios. Es decir, las consecuencias, por lo menos en estos papeles que ha revelado el gobierno, como se ha visto obligado a revelar, hoy muestran una situación que podríamos decirlo vulgarmente mete miedo, ¿no? Yo creo que sí, pero acuérdense que en los últimos días también el que salió en auxilio de Boris Johnson fue Donald Trump, que más de una vez dijo de la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña, ¿no? Sí. Yo creo que, la situación es compleja, no soy un especialista en economía, pero por el sentido común y lo que usted me dice, la situación podría empeorar en esos términos, pero no descarte posibles acuerdos de libre comercio, como podría ser con el de Estados Unidos, como una forma de contrabalancear esa salida de la Unión Europea, ¿no?, en el corto plazo. Claro, ahora, en el corto plazo, eso, hasta que se firme un acuerdo de libre comercio, en el corto o incluso mediano plazo, la situación de complejidad que viviría la economía británica sería enorme, aparentemente. Y eso sí, evidentemente el corto plazo va a estar, pero digamos, independientemente de esto, Boris Johnson o quien se quede a cargo, porque todavía no sabemos qué es lo que va a suceder con respecto a este tema y quién, si puede renunciar a Boris Johnson, si no, independientemente de eso, yo pienso que va a haber algunos acuerdos bilaterales, porque aquí, no se olvide usted, Ángel, que también la salida del Brexit implica una política de bilateralismo por parte de Gran Bretaña. O sea, acá lo que está en juego es un bilateralismo con un multilateralismo. Ese es el debate en el fondo. Es decir, usted tiene una Unión Europea que está firmando un acuerdo con Mercosur, que está bien, es un acuerdo que está sujeto a revisión, que es el primer paso, donde hay una integración potencial, y usted tiene, por el otro lado, grupos de estados que quieren firmar acuerdos bilaterales de libre comercio y no multilaterales. Entonces, la pregunta ahí es cómo sería la relación bilateral y cuánto tiempo le llevaría a Gran Bretaña concretar nuevas relaciones bilaterales comerciales con países de la Unión, porque la Unión se rige por una constitución y una serie de normativas que a los países también les ponen determinados límites en sus relaciones internacionales, ¿no? No, claro está, eso en ese caso sería mucho más complejo, y yo inclusive le digo más, habría un tema que habría que rever ahí, que tendríamos que verlo en algún momento, que es el tema de Malvinas, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a tomar y nosotros, Argentina, con respecto a ese tema, ¿no? Usted me nombraba Gibraltar y a mí también se me vino justo a la cabeza el tema de Malvinas. ¿Cuál va a ser la estrategia, no? Bueno, yo creo... se habla, por lo menos hay sectores, aunque ya digamos entrar en un tema local, pero se habla de que dentro de lo que sería el próximo gobierno del peronismo, hay sectores que ya están propugnando dejar atrás, es decir,
validar lo que fueron los acuerdos de Madrid bajo el gobierno de Menem. Y creo que tiene que ver algo esa idea con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Y claro, fíjese usted que directamente cómo lo afectó los intereses que tiene Gran Bretaña con Gibraltar, ¿no? Porque ahí se van a empezar a formar coaliciones, digamos, completamente distintas con respecto a esos temas de soberanía de las que se venían conformando hasta el día de hoy, ¿no? Donde la Unión Europea apoyó muchas veces férreamente al Reino Unido en contra de la postura argentina. Y bueno, eso puede llegar a cambiar y dar un vuelco si hay un Brexit duro por parte de Gran Bretaña. Ahora, ¿cómo observa usted lo que serían las consecuencias, no ya para Gran Bretaña, que bueno, de esto algo hemos comentado, sino las consecuencias económicas, políticas de la salida británica de Europa? ¿Cómo repercutiría eso sobre el conjunto de la Unión, por un lado, y también cómo repercutiría a escala internacional en el campo financiero, por ejemplo, teniendo en cuenta la importancia descomunal que tiene la City de Londres, que por cierto ha recibido una oferta ayer de la bolsa de Hong Kong para adquirirla por 35.000 millones de dólares, lo cual es una historia realmente increíble. Pero bueno, ¿cómo ve usted los efectos que podría tener esta salida, bueno, que es inminente de una forma u otra, de Gran Bretaña de la Unión? Yo creo que para poder medir eso con precisión tenemos que saber si enfrentamos un Brexit duro o no. Y eso todavía no lo tenemos definido con precisión. Yo creo que cuando tengamos definido eso con precisión, ya los mercados por sí solos se van a entrar a mover. Y usted sabe a lo que me refiero y la gente sabe a lo que me refiero. Entonces vamos a ver cuánto está la libra, vamos a ver cómo se mueven los mercados en general, y ahí vamos a tener algunos indicadores en el corto plazo de cómo puede plantearse el contexto y la situación. Yo creo que hasta eso se dé. Es muy prematuro poder establecer un escenario porque, digamos, no está definido con precisión. De hecho, acuérdese, todo este tiempo lo que se vino hablando, que Brexit duro, que blando, que sí, que no, y todavía no está definido, y hay muchas opciones que yo les comenté al principio de la entrevista que todavía pueden generarse, ¿no? Combinaciones de variables. Yo creo en este momento yo no me animaría a arriesgarme a dar un escenario porque no está definido todavía qué tipo de Brexit vamos a tener, obviamente. Ahora, en un escenario, haciendo una hipótesis, en un escenario de una salida ordenada, que como usted dice parece cada día menos probable, las consecuencias, bueno, habría consecuencias, pero podrían ser, digamos, controladas, o podrían ser dirigidas, o podrían ser, digamos, mejoradas las peores consecuencias que pudiera tener esta salida. Pero en el caso de una salida, digamos, así como la que plantea Johnson, tendría efectos financieros a escala internacional muy graves, por lo menos es lo que se me ocurre, no sé cómo lo ve usted. Y yo creo que habría que empezar a mirar el precio de la libra en ese caso, y la relación con otras monedas, y cómo va a impactar, digamos, en los grandes mercados, y también quién va a salir en auxilio, y si alguien sale en auxilio de Gran Bretaña. Yo creo que Estados Unidos lo va a hacer, y de hecho Trump lo ha manifestado, con lo que le comenté a usted, de una posibilidad de un acuerdo de libre comercio, para minorar los costos de salir de un Brexit duro. Y después, bueno, yo creo que no hay que subestimar a la dirigencia política británica, que ha estado al frente de la política como hegemón de la política internacional muchísimas décadas, porque creo que puede tener un buen desempeño en la firma de otros acuerdos con otros estados. Entonces es muy difícil en este momento quizás trazar un paralelismo y un escenario prospectivo sobre eso. Yo igualmente creo, y es lo que yo haría una salida negociada, lo intentaría hacer en los mejores términos posibles, como para poder tener una relación
lo más cordial posible y de hecho poder continuar con acuerdos comerciales y una buena inserción internacional. El problema es que da la sensación de que lo que Johnson busca es una salida abrupta para no asumir el costo económico que tiene que pagar de acuerdo al tratado Gran Bretaña, ¿no? Costo económico siempre va a tener. Y el costo económico... Pero un costo económico que supone pagarle al resto de la Unión por esta salida. En el caso que Gran Bretaña se retire por las malas, es como un desconocimiento de una deuda, esa es la sensación que me da. Y en ese caso yo creo que el costo va a ser muchísimo más alto para Gran Bretaña en sus relaciones con el resto de los estados, claramente, y eso el mercado lo puede hacer pagar en el corto plazo. Y muy grave y lo... No lo escucho, perdón. Que es una ruptura, digo, no es una salida, no es una salida negociada, ni es una salida en los términos del tratado, sino que es un rompimiento sin cumplir con las obligaciones económicas que le conlleva la salida para Gran Bretaña, ¿no? Y claramente, estoy de acuerdo con usted. Por último, como para poner un símil, suena lo de Johnson como si fuera un desconocimiento de las deudas adquiridas por un país. Supongamos, mañana Argentina dice que no le va a pagar más la deuda a nadie, no por un periodo, sino que desconoce la deuda. Bueno, eso traería aparejado indudablemente, creo que para Argentina, una situación de aislamiento internacional. No lo escucho bien, disculpe. Quiero decir que sí, que me suena mucho lo de Johnson a un hecho, a otro hecho hipotético, como sería que mañana Argentina declare una moratoria sine die sobre la deuda que tiene. Eso le generaría a Argentina, creo, una situación de aislamiento internacional, ¿correcto? Correcto, estoy de acuerdo. Bien. Bueno, Gonzalo, le agradecemos mucho por su participación y si nos hemos pasado un poquito del tiempo, le pedimos disculpas. No, por favor, ha sido un placer, Ángel y Guillermo. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a usted. Un placer, gracias. Buenas noches, hasta luego. Bien. Era Gonzalo Salimena, profesor de Política Internacional y Diplomacia Parlamentaria de la Universidad de El Salvador.